José Manuel López Ochoa falleció en 2011, dejando una profunda sensación de pérdida. Su voz, que emocionó a generaciones, se silenció, pero el dolor de la despedida no pudo borrar el legado que construyó. Sus hijos, con determinación y orgullo, no permitieron que la herencia de coraje, talento y superación se la llevara el tiempo. La vida de José Manuel estuvo marcada por enormes desafíos, y aunque enfrentó situaciones que podrían haberlo hecho sucumbir, siempre encontró fuerzas para levantarse. Nos mostró que, incluso en las adversidades, es posible transformar el dolor en una herencia de esperanza. Hoy, su historia sigue viva, no solo en sus obras, sino en lo que dejó a las generaciones que vinieron después de él, un legado que ninguna pérdida podrá quitar. Y vamos al primer tema, pero antes, asegúrate de estar suscrito al canal, porque los próximos videos serán una serie de contenido que te informará sobre este tipo de situaciones. Vamos al video. 1. Infancia difícil y primeros desafíos. José Manuel nació en una ciudad tranquila, pero su infancia fue todo, menos tranquila. Cuando tenía apenas 8 años, uno de los acontecimientos más difíciles de su vida ocurrió: su padre se fue. Imagina a un niño de 8 años, con esa mirada inocente, llena de sueños y amor, viendo cómo su padre se va de casa y no regresa. Para José Manuel, ese momento fue como un golpe al corazón. Su padre, quien debía ser su héroe, simplemente desapareció. Y con eso, la vida de la familia dio un giro completo. Su madre asumió la responsabilidad de cuidar de todo. Comenzaron a enfrentar enormes dificultades económicas. No había dinero para muchas cosas. José Manuel sentía que, con cada día que pasaba, el peso de la responsabilidad crecía más y más sobre sus hombros. Aún siendo tan joven, necesitaba ser fuerte. Tenía que ayudar a su madre y a sus hermanos, y a veces se preguntaba cómo sería la vida sin tantas dificultades. Pero no podía permitirse rendirse, tenía que seguir adelante, aunque su corazón estuviera pesado. En la escuela, las cosas tampoco eran fáciles. José Manuel no podía concentrarse bien, lo que hacía que sus notas no fueran tan buenas como quería. No era falta de inteligencia, todo lo contrario. Era inteligente, pero su mente estaba siempre llena de otras preocupaciones, cosas que un niño no debería tener que pensar. Los niños de su edad se preocupaban por jugar, mientras él tenía que lidiar con el abandono de su padre, la falta de dinero en casa y la preocupación de ver a su madre siempre cansada y preocupada. La escuela era un refugio para él, pero también un recordatorio constante de todo lo que le faltaba en casa. Además, su comportamiento comenzó a llamar la atención de los profesores. Se sentía tan solo y sobrecargado que, a veces, reaccionaba de manera impulsiva, quizás para intentar ocultar el dolor. Los compañeros de clase, que no entendían lo que él estaba pasando, se alejaban. José Manuel sentía que el mundo se cerraba a su alrededor. Quería ser como los demás niños, jugar, sonreír sin preocupaciones, pero algo dentro de él le decía que no podía. Tenía que ser fuerte. Tenía que cuidar de su familia. Pero, a pesar de todo eso, José Manuel no se detuvo. No renunció a sí mismo, ni a su familia. Incluso sin apoyo, con el corazón apretado y sin saber lo que el futuro le deparaba, se mantuvo firme. Aprendió, tal vez sin darse cuenta, que el dolor no podía ser el final de su historia. Estaba solo comenzando a aprender las lecciones más difíciles de la vida, el coraje de enfrentar lo imposible, la resiliencia de no dejarse quebrar y la fuerza de quien tiene el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero aún así encuentra una manera de seguir adelante. 2. Juventud en el campo. A los 12 años, José Manuel tuvo que dar un gran paso para ayudar a su familia. La vida en el rancho de la familia fue muy diferente a todo lo que había conocido hasta entonces. Fue enviado al campo, un lugar donde las tareas eran pesadas y el trabajo nunca paraba. Todos los días, José Manuel se levantaba temprano para cuidar de los animales y de las tierras de la familia. Alimentaba a las vacas, cuidaba de los caballos y se encargaba de muchas otras tareas que requerían fuerza y mucha disposición. El trabajo era arduo. No había tiempo para jugar ni para descansar.
José Manuel, aún muy joven, tuvo que madurar rápidamente. El calor del sol y el cansancio de trabajar todo el día en el campo no eran fáciles de soportar, pero no tenía opción. Era necesario seguir adelante, porque la supervivencia de la familia dependía de que todos se esforzaran al máximo. A pesar de la dificultad, ese tiempo en el rancho fue esencial para moldear el carácter de José Manuel. No solo se volvió físicamente más fuerte, sino que también aprendió a ser disciplinado, a enfrentar el cansancio sin quejarse y a ser resiliente ante las dificultades. Cada día en el campo le enseñaba una nueva lección sobre trabajo duro, paciencia y responsabilidad. Se convirtió en una persona que entendía que, para lograr algo, era necesario hacer sacrificios y nunca rendirse, incluso cuando el camino parecía más largo de lo que él podía imaginar. Ese periodo de su vida en el rancho no fue solo sobre el trabajo físico, sino también sobre aprender a manejar la vida de una manera más madura y responsable. Fue allí donde descubrió la importancia de la perseverancia, algo que lo acompañaría en todos los desafíos que enfrentaría en su vida adulta. Aunque era tan joven, sabía que el campo lo estaba preparando para ser una persona fuerte, capaz de enfrentar cualquier adversidad que surgiera en el futuro. Así como José Manuel aprendió a ser fuerte y resiliente en el campo, tú también puedes superar tus desafíos. Si estás pasando por un momento difícil, cuéntame en los comentarios. Voy a ayudarte a transformar esa dificultad en aprendizaje y fuerza. Vamos juntos en esto. 3. Una gran pérdida. A los 19 años, la vida de José Manuel dio un giro aún más difícil. Su madre había hipotecado el rancho familiar para conseguir dinero, pero, lamentablemente, no logró pagar la deuda. Como resultado, la familia perdió el rancho, lo que significó no solo la pérdida de un hogar, sino también de toda la seguridad y estabilidad que tenían. La tristeza y el desesperación invadieron a José Manuel, que ya había enfrentado tantas dificultades, pero ahora sentía que el mundo se derrumbaba sobre él. Con la pérdida del rancho, la familia tuvo que comenzar de nuevo. Se mudaron a Villahermosa, una ciudad donde podrían intentar reiniciar sus vidas. José Manuel, entonces, tuvo que ser aún más fuerte. Para ayudar a cubrir los gastos y mantener a su familia, comenzó a vender medias de puerta en puerta, enfrentando los desafíos del día a día con valentía. Sabía que, aunque la pérdida fuera dolorosa, la única forma de seguir adelante era trabajar aún más para darle una mejor vida a su madre y sus hermanos. 4. Descubrimiento del talento en la comunicación. La vida de José Manuel en Villahermosa estaba llena de desafíos, pero también de oportunidades inesperadas. Después de la pérdida del rancho y la mudanza a la ciudad, él estaba vendiendo medias de puerta en puerta para ayudar a su familia, un trabajo arduo que requería paciencia y persistencia. Sin embargo, José Manuel no imaginaba que, en medio de todo esto, una nueva oportunidad estaba a punto de surgir, una oportunidad que cambiaría su vida para siempre. Mientras pasaba sus días en el mercado, tocando puerta por puerta, comenzó a darse cuenta de que la gente se encantaba con la forma en que hablaba. Era algo natural, como si su voz tuviera el poder de captar la atención de quienes lo escuchaban. Tenía una forma única de expresarse, algo que hacía que cualquier conversación fuera interesante. Eso no pasó desapercibido, y pronto alguien se dio cuenta de su talento. Fue entonces cuando, en uno de esos días, Aldo Eros Mancini, un hombre muy conocido en la ciudad y responsable de la primera radio de Villahermosa, se acercó a José Manuel. Aldo escuchó al joven hablar y rápidamente se dio cuenta de lo que él estaba tratando de ocultar, un talento natural para la comunicación. Con una voz fuerte y cautivadora, José Manuel tenía el don de conectar con las personas, algo que él aún no sabía cómo aprovechar. «Tienes algo especial», le dijo Aldo, con una mirada perspicaz. ¿Has pensado en trabajar en la radio? Fue esa pregunta la que lo cambió todo. José Manuel, sin saber mucho sobre el mundo de la comunicación, sintió que estaba ante una oportunidad única. Después de todo, lo que mejor sabía hacer era conversar, transmitir ideas y sentimientos, pero nunca imaginó que eso pudiera convertirse en una carrera. No dudó ni un segundo en aceptar la invitación. Comenzó como mensajero en la radio, un puesto sencillo,
pero que le dio la oportunidad de estar en el centro de todo. José Manuel empezó a observar todo con atención, prestando detalles sobre cómo los locutores se preparaban para los programas, cómo se hacían los comerciales y cómo, a través de las palabras, eran capaces de tocar a las personas e incluso transformar su día. Sentía que estaba aprendiendo un nuevo tipo de magia, un poder que venía de su propia voz. Aunque trabajaba tras bastidores, sabía que allí comenzaba a dibujarse su futuro. Con el tiempo, fue destacándose. Sus anuncios comenzaron a ser notados por su creatividad y por la forma cautivadora en que los presentaba. La comunidad empezó a reconocer su voz, y pronto José Manuel fue invitado a convertirse en locutor. Comenzó a hacer comerciales y a conducir programas de radio, siempre con una energía que marcaba la diferencia. Su capacidad de comunicarse de manera clara, envolvente y emotiva rápidamente lo hizo destacar en la ciudad. Ya no era solo el joven que vendía medias puerta a puerta, sino un hombre que, a través de su voz, comenzaba a trazar un nuevo camino. Fue en ese momento que José Manuel se dio cuenta de que la comunicación no era solo un talento, sino la clave para un futuro diferente. La radio le brindaba la oportunidad de expresarse, de tocar el corazón de las personas, de cambiar su vida y, quién sabe, tal vez cambiar la vida de otros a su alrededor. No sabía aún hasta dónde lo llevaría, pero sentía que había encontrado su verdadero camino. José Manuel descubrió un talento que cambió su vida, y tú también puedes encontrar el tuyo. Si este video te inspiró, deja tu me gusta. Esto ayuda a que YouTube recomiende mi contenido a más personas y me motiva a seguir trayendo historias como esta. Cuento con tu apoyo. 5. Crecimiento en la radio. Después de ser invitado por Aldo Eros Mancini para trabajar en la radio de Villahermosa, José Manuel tuvo la oportunidad de sumergirse en un mundo totalmente nuevo para él. Comenzó con un puesto sencillo, mensajero. Pero, a diferencia de muchas personas que podrían haberse desmotivado con un cargo tan modesto, él vio esto como una oportunidad para aprender lo máximo posible. Todos los días, estaba dentro de la radio, observando, escuchando y prestando atención a cada detalle. José Manuel comenzó a entender cómo funcionaba realmente la radio. Se fascinaba con el proceso de creación de los programas, la manera en que los locutores preparaban sus intervenciones, la importancia de cada pausa y cómo la voz podía tocar a los oyentes de una manera única. Durante ese tiempo, no perdió ninguna oportunidad de aprender. Observaba a los locutores profesionales, entendía cómo hacían para conectar con la audiencia, y estudiaba cada uno de sus movimientos. La radio, con su magia silenciosa, era la herramienta que podría transformar su vida, y José Manuel lo sabía. Cuando surgió la oportunidad de comenzar a hacer algunos trabajos como locutor, José Manuel la aprovechó al máximo. No fue fácil, aún estaba comenzando su carrera y tenía mucho que aprender. Pero su deseo de crecer y su dedicación eran enormes. Al principio, comenzó a hacer pequeños anuncios y reportajes, pero pronto se destacó por su capacidad de crear anuncios de una manera innovadora. No solo leía el texto, sino que le imprimía su personalidad a las palabras. Sabía que debía diferenciarse, por lo que comenzó a hacer comerciales que eran diferentes a todo lo que la gente estaba acostumbrada a escuchar. Usaba su voz de una manera que encantaba a las personas, con un tono distintivo y una forma de hablar que cautivaba y permanecía en la memoria de quienes lo escuchaban. Empezó a probar nuevas formas de anunciar productos y servicios, aportando emoción, humor e incluso un toque de ligereza a las campañas. Esto hizo que sus anuncios se destacaran, atrayendo más oyentes y aumentando su visibilidad. La gente comenzó a reconocer su voz en las calles, lo que era una gran señal de éxito. Sabía que estaba construyendo algo importante. El éxito con los anuncios fue solo el principio. José Manuel ganó más confianza y pronto fue invitado a presentar programas en la radio. Comenzó a convertirse en una voz conocida en la ciudad, no solo por sus comerciales creativos, sino también por su habilidad para conducir programas de manera carismática y envolvente. Tenía el don de conectarse con la audiencia, de hacer que las personas se sintieran como si estuvieran conversando con un amigo de toda la vida. Con el tiempo, José Manuel se convirtió en una verdadera estrella local.
Su presencia en la radio fue tan destacada que pasó a ser uno de los locutores más populares de Villahermosa. Más que solo transmitir información, era capaz de transmitir emociones, crear imágenes en la mente de los oyentes y dejar una huella en cada persona que lo escuchaba. Había encontrado su lugar, y lo más importante, había descubierto su verdadera pasión. 6. Mudanza a la Ciudad de México. José Manuel sabía que, para alcanzar sus sueños y expandir su carrera, necesitaba dar un paso audaz, dejar la ciudad de Villahermosa e intentar su suerte en la Ciudad de México, el corazón del entretenimiento mexicano. Allí, él creía que podría conseguir más oportunidades, ser visto por más personas y alcanzar nuevos horizontes. Pero la realidad no fue fácil. Al llegar a la capital, encontró un mercado extremadamente competitivo, lleno de profesionales talentosos y establecidos. La gran ciudad, con sus luces y promesas, también tenía sus dificultades. Muchos de los locutores y presentadores ya estaban en posiciones consolidadas, lo que hizo que el inicio de José Manuel fuera una verdadera lucha. En los primeros meses, enfrentó rechazo y frustración. Intentaba conectar con las emisoras de radio, pero su nombre no era conocido, y las puertas no se abrían fácilmente. Muchos lo veían solo como un competidor más, y la gran ciudad no era tan acogedora como él imaginaba. Sin embargo, José Manuel no se dejó vencer. Sabía que el éxito requería paciencia, persistencia y mucha dedicación. Así que comenzó a trabajar en pequeños comerciales y programas en emisoras locales, donde su voz comenzaba a ser escuchada por un público más reducido, pero fiel. No tenía prisa, entendía que, paso a paso, su visibilidad y reconocimiento crecerían. Poco a poco, su voz fue destacándose. El trabajo arduo empezó a dar sus frutos. El estilo único de José Manuel, con su manera cautivadora de comunicarse, comenzó a llamar la atención de las grandes emisoras. Empezó a ser invitado para participar en comerciales y programas en canales de mayor alcance. Cuando llegó a Televisa, la mayor cadena de televisión de México, fue un hito en su carrera. Allí tuvo la oportunidad de trabajar en comerciales de gran visibilidad y también de aparecer en programas de televisión que le dieron un reconocimiento nacional. Se convirtió en un nombre familiar para el público mexicano, conocido por su presencia carismática y su habilidad para conectar con la gente. Este momento fue fundamental en la trayectoria de José Manuel. De un locutor desconocido en Villahermosa, se transformó en una figura pública respetada en la capital. La mudanza a la Ciudad de México, con todos los desafíos que trajo consigo, resultó ser el punto de inflexión que José Manuel necesitaba para realmente alcanzar el éxito y convertirse en una de las figuras más importantes de la comunicación y el entretenimiento en el país. 7. Brillo en las pantallas. En 1963, la carrera de José Manuel dio un gran salto cuando debutó en el cine con la película Aquí está tu enamorado. Su debut en el cine fue solo el comienzo de una carrera larga y brillante en las pantallas. A lo largo de su trayectoria, actuó en más de 50 películas, muchas de las cuales se convirtieron en grandes éxitos en México y en otros países de habla hispana. José Manuel se destacó principalmente por su papel como Chucho el Roto, un personaje icónico que interpretó en varias producciones cinematográficas. Chucho el Roto era un hombre sencillo, de corazón grande, pero que, debido a las circunstancias de la vida, vivía al margen de la sociedad. El personaje conquistó al público mexicano, convirtiéndose en un símbolo de lucha y resistencia. La interpretación de José Manuel en este papel fue tan impactante que quedó eternamente asociado con el personaje, siendo recordado por generaciones de fanáticos como uno de los más grandes íconos del cine mexicano. Su carrera en el cine no se limitó a un solo papel, sino que continuó trabajando en diferentes películas, siempre aportando una autenticidad y presencia escénica que encantaba a los espectadores. José Manuel no solo actuaba con talento, sino también con una profundidad emocional que lo hacía único. Sabía cómo transmitir sentimientos complejos a través de sus personajes, y eso lo convirtió en uno de los grandes actores del cine mexicano. Además, su presencia en las pantallas ayudó a consolidar su carrera como uno de los artistas más respetados de la industria del entretenimiento en México.
Se convirtió en una figura muy querida por el público, siendo reconocido tanto por su habilidad como actor como por su capacidad como comunicador. La fama adquirida en el cine amplió aún más su alcance y solidificó su nombre como una de las mayores estrellas de la época. 7. Brillo en las pantallas. En 1963, la carrera de José Manuel dio un gran salto cuando debutó en el cine con la película Aquí está tu enamorado. Su debut en el cine fue solo el comienzo de una carrera larga y brillante en las pantallas. A lo largo de su trayectoria, actuó en más de 50 películas, muchas de las cuales se convirtieron en grandes éxitos en México y en otros países de habla hispana. José Manuel se destacó principalmente por su papel como Chucho el Roto, un personaje icónico que interpretó en varias producciones cinematográficas. Chucho el Roto era un hombre sencillo, de corazón grande, pero que, debido a las circunstancias de la vida, vivía al margen de la sociedad. El personaje conquistó al público mexicano, convirtiéndose en un símbolo de lucha y resistencia. La interpretación de José Manuel en este papel fue tan impactante que quedó eternamente asociado con el personaje, siendo recordado por generaciones de fanáticos como uno de los más grandes íconos del cine mexicano. Su carrera en el cine no se limitó a un solo papel, sino que continuó trabajando en diferentes películas, siempre aportando una autenticidad y presencia escénica que encantaba a los espectadores. José Manuel no solo actuaba con talento, sino también con una profundidad emocional que lo hacía único. Sabía cómo transmitir sentimientos complejos a través de sus personajes, y eso lo convirtió en uno de los grandes actores del cine mexicano. Además, su presencia en las pantallas ayudó a consolidar su carrera como uno de los artistas más respetados de la industria del entretenimiento en México. Se convirtió en una figura muy querida por el público, siendo reconocido tanto por su habilidad como actor como por su capacidad como comunicador. La fama adquirida en el cine amplió aún más su alcance y solidificó su nombre como una de las mayores estrellas de la época. 8. Una vida personal intensa. José Manuel tuvo una vida personal marcada por muchas relaciones y la creación de una gran familia. Estuvo casado con 2 reinas de belleza y tuvo 7 hijos. A pesar de la fama y los compromisos profesionales, siempre priorizó a su familia y mantuvo una relación muy cercana con sus seres queridos, buscando equilibrar el éxito con los valores familiares. 9. Sabiduría financiera. A lo largo de su carrera, José Manuel tuvo una visión estratégica sobre sus finanzas. Supo ahorrar e invertir con inteligencia, asegurando una estabilidad financiera para su familia. Incluso después de su carrera pública, estas decisiones le permitieron mantener un estilo de vida cómodo y garantizar el futuro de sus hijos. 10. Una nueva etapa en California. En los años 90, José Manuel decidió alejarse de los reflectores y mudarse a los Estados Unidos, donde encontró éxito en el sector inmobiliario. Prosperó en su nueva carrera, pero, aunque lejos de los escenarios y la televisión, continuó apoyando a la comunidad mexicana local, manteniendo su conexión con sus raíces y siempre dispuesto a ayudar a los demás. 11. La lucha contra la enfermedad. En la etapa más madura de su vida, José Manuel fue diagnosticado con linfoma, un cáncer que afecta el sistema linfático. Consciente de su condición, decidió regresar a México para organizar sus finanzas y garantizar que su familia estuviera protegida. A pesar de enfrentar la enfermedad, mantuvo una postura de coraje y dignidad, concentrándose en pasar sus últimos momentos de vida con sus seres queridos. 12. Despedida tranquila. José Manuel falleció el 25 de octubre de 2011, a los 78 años, en su casa en California. Su muerte fue tranquila, y dejó como último deseo la privacidad para su familia, pidiendo que se unieran y continuaran apoyándose unos a otros. Su despedida estuvo marcada por un profundo respeto hacia su historia y por la importancia que siempre dio a la familia. 13. El legado que permanece. El legado de José Manuel López Ochoa es eterno. Ya sea como locutor, actor o cantante, dejó una marca indeleble en la cultura mexicana. Su papel como Chucho el Roto sigue siendo un símbolo de su contribución al cine y la televisión. Su historia de superación y resiliencia continúa inspirando a generaciones, demostrando que, con esfuerzo y valentía, es posible vencer las adversidades de la vida.
Bueno, hemos llegado al final del video, pero antes, he dejado aquí arriba un video relacionado con este que acabas de ver. Estoy seguro de que te ayudará aún más con tus dificultades. Gracias por haber visto hasta aquí, no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido. Hasta el próximo video.